Ya está en Perú KSS Canadá, la agencia de estudios más grande de Latinoamérica. ¿Sueñas con un futuro lleno de posibilidades y calidad de vida en Canadá? Hazlo realidad con nuestro servicio de asesoría estudiantil y trámite de migración. Sé una más de nuestras miles de historias de éxito. Agenda tu cita gratis con nuestros asesores en ksscanada.com. Hoy es martes 9 de julio y estas son las noticias más importantes de las que sí o sí tienes que estar informado. La presidenta Dina Boluarte habló con los medios después de 94 días de silencio y le envió una carta a la Corte Interamericana para defender al Congreso. El Congreso y su Tribunal Constitucional van a volver a sacar a Aldo Vázquez e Inés Tello de la Junta Nacional de Justicia y a Piero Corbeto de la OMPE. Y finalmente Rosely Amorús también compró bebidas alcohólicas con dinero del Congreso cuando estuvo en Abu Dhabi. ¿Cuáles son los detalles más importantes de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en TikTok @diariodecurwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles disciplinas. Ahora sí, comencemos. Noticia número 1. La presidenta Dina Boluarte habló con los medios después de 94 días de silencio y le envió una carta a la Corte Interamericana para defender al Congreso. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso. El día de ayer, lunes 8 de julio, para celebrar los 94 días que llevaba sin responder las preguntas de los periodistas, la presidenta Boluarte lideró una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno e hizo un balance de su viaje a China. Como vimos en el video de ayer, a diferencia de otros viajes en los que solo hizo el ridículo, su viaje a China tuvo muy buenos resultados, así que por casi 60 minutos la presidenta, el canciller y los ministros de Justicia, Economía, Transporte, Salud y Vivienda contaron todo lo que hicieron y lo que aseguran haber logrado. Los periodistas hicieron preguntas. Sí, por primera vez en 94 días, 10 reporteros de 10 medios distintos tuvieron la oportunidad de hacerle una sola pregunta a la presidenta Boluarte, y es a partir de aquí que empieza lo bueno. Cuando un periodista de la República le preguntó por unos tratados con China y si evaluaba adelantar las elecciones debido a su enorme desaprobación, la presidenta dijo que los tratados están siendo revisados, pero que va a gobernar hasta el 28 de julio del 2026. Cuando un periodista de Latina le preguntó directamente qué iba a hacer con la ley que favorece al crimen organizado, es decir, si la iba a observar o no, Boluarte se hizo la loca y dijo que va a esperar a que el Congreso remita la ley para dar una opinión. Si el Congreso aprueba una ley que favorece al crimen organizado, lo normal sería que la presidenta, que se puso a llorar por la inseguridad en una entrevista en China, la rechace y deje muy en claro que la va a observar. Pero como estamos hablando de Dina Boluarte, lo único que hizo fue lo de siempre, agachar la cabeza para no chocar con el Congreso. Cuando un periodista de Vez Cable le preguntó por el aumento de la pobreza extrema en su gobierno, la presidenta dijo que la culpa es de las 500 manifestaciones violentas a nivel nacional. Como hemos visto varias veces en este pequeño y humilde programa, esto es mentira. Si revisamos el informe de la Defensoría que estás viendo en pantalla, veremos que desde diciembre del 2022 hasta marzo del 2023 se realizaron 1.327 acciones de protesta, pero se reportaron 153 acciones de violencia. ¿De dónde sale el dato de las 500 marchas violentas? De la imaginación del ex premier Alberto Tarola. Cuando un periodista de Exitosa le preguntó por los 12 días de descanso que tomó debido a sus cirugías estéticas y las declaraciones del ministro de Educación Morgan Quero sobre las violaciones a menores de edad que según él son prácticas culturales, la presidenta Boluarte dijo que ya quisiera desaparecer para no tener que trabajar y le dio la palabra al ministro Quero para no responder la pregunta sobre las violaciones. ¿No me crees? Escúchala tú mismo. Gracias por la pregunta. Ya quisiera desaparecerme un solo minuto y no hacer mi trabajo de presidenta. Para la respuesta de Aguajún y las 500 denuncias presentadas, acá está nuestro ministro de Educación. Ministro, por favor, ahí tiene el micrófono a su lado. Gracias. Sí, señora presidenta, muy buenas tardes.
colegas, señores de la prensa. Que la presidenta, que se puso a llorar por las niñas en su entrevista en China, evite pronunciarse por las nefastas declaraciones del ministro de Educación es gravísimo, pero esta no es la primera vez que lo hace. Como vimos en este video que aparece en pantalla, en medio de los cuestionamientos contra Morgan Quero, Boluarte dio un mensaje por el Día del Padre y aprovechó la oportunidad para decir que su gobierno reafirma su compromiso con los niños y que siempre va a protegerlos. En pocas palabras, en lugar de rechazar las expresiones del ministro de Educación o sacarlo del gabinete, la presidenta no hizo absolutamente nada. En la conferencia de ayer podría haber condenado lo sucedido, pero lo único que hizo fue mirar al costado. Cuando una periodista de RPP le preguntó cuántos préstamos le hizo Wilfredo Oscorima, si todavía pensaba que las joyas no fueron dádivas y si seguía confiando en su Waiki, la presidenta dijo que todo eso está en la fiscalía. La periodista de RPP le pidió que responda las preguntas, pero Boluarte volvió a negarse y a decir que todo estaba en la fiscalía. Cuando un periodista de Panamericana le preguntó por la bronca de la Municipalidad de Lima por la línea 2 del Metro de Lima, la presidenta dijo que bueno, ese tema se va a tratar de acuerdo al marco legal. Cuando un periodista de Willax le recordó que su porcentaje de aprobación es bastante bajo, Boluarte dijo que lo bajo es la inflación y se puso a hablar de los precios de la canasta básica. Finalmente, cuando un periodista de Canal N le preguntó por la ley que blinda a los procesados por delitos de lesa humanidad, Boluarte volvió a decir que van a esperar a que el Congreso la remita para dar una opinión. Esta respuesta llama poderosamente la atención porque algunas horas antes, la presidenta Boluarte y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, firmaron la carta que estás viendo en pantalla, dirigida a nada menos que la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para rechazar la resolución que emitieron en contra de la ley que blinda a los procesados por delitos de lesa humanidad. Si Dina no ha revisado la ley, no se entiende cómo podría haber firmado una carta que rechaza una resolución de la Corte en contra de esa ley. Para que tengas una idea de lo bruta y achorada que es esta carta, después de rechazar la resolución que según ellos excedió sus competencias, Dina Boluarte y Alejandro Soto terruquearon a la Corte por decir que en el Perú hubo un conflicto armado interno. Que un columnista de Expreso o un panelista de Willax terruqueen a un tercero con argumentos tan absurdos como el uso del término del conflicto armado interno es una cosa, pero que la presidenta del Perú y el presidente del Congreso terruqueen a la Corte Interamericana en una carta que además rechaza una resolución en contra de una ley para blindar procesados por delitos de lesa humanidad es un límite que nunca antes se había cruzado. Solo para terminar, cuando una periodista de ATV le volvió a preguntar quién estuvo a cargo del país cuando se tomó 12 días de descanso por las cirugías, Boluarte se empezó a reír y dijo que esas son las preguntas tendenciosas a las que se refiere. Y también quería pedirle si es que podía responder la pregunta que quedó pendiente de una de mis colegas, ¿no? ¿Quién se hizo cargo del país mientras usted se había retirado a hacer esas cirugías? Si es que fuera posible. Muchas gracias y disculpen la sonrisa porque estamos hablando de cosas tan importantes como traer tecnología de China al Perú y esas preguntas, pues a esas preguntas tendenciosas es la que me refiero, que no ayudan y no generan interés en la población. Noticia número 2. El Congreso y el Tribunal Constitucional van a volver a sacar a Aldo Vázquez e Inés Tello de la Junta Nacional de Justicia, pero también a Piero Corvetto de la OMPE. Como este tema es un poquito complicado, vamos a resumirlo de la manera más sencilla posible. ¿Recuerdas que hace unos días vimos que el Poder Judicial ordenó que Aldo Vázquez e Inés Tello regresen a la Junta Nacional de Justicia? Bueno, como vimos en su momento, el Congreso apeló y hace unos días el Tribunal Constitucional, que todos sabemos que obedece las órdenes del Congreso, programó la audiencia en la que van a revisar este pedido para el miércoles 10 de julio. A simple vista que el Congreso utilice a su Tribunal Constitucional para sacar por enésima vez a Aldo Vázquez e Inés Tello de la Junta Nacional de Justicia no es ninguna novedad. Sin embargo, si el tribunal acepta el pedido del Congreso, el mismo día de la audiencia, es decir, el 10 de julio, el Congreso y el tribunal se van a bajar a Aldo Vázquez e
en Estello, pero también van a impedir la ratificación de Piero Corvetto en la OMPE y Carmen Velarde en RENIEC. La historia es la siguiente. Hace unas semanas, en este video que aparece en pantalla, te conté que Piero Corvetto, uno de los tantos enemigos de Fuerza Popular y sus aliados por no sumarse a la campaña del supuesto fraude en el 2021, le pidió a la Junta Nacional de Justicia que le permitan quedarse 4 años más en el cargo. Como Aldo Vázquez e Inés Tello no estaban en la Junta, 5 magistrados revisaron el pedido y 4 votaron a favor, pero como un solo magistrado votó en contra, Marco Falconi, el magistrado que ingresó a la Junta gracias a un fallo del TC, Piero Corvetto quedó fuera de la OMPE. Como la ley le permite presentar un pedido adicional para que la Junta revise su ratificación, Piero Corvetto presentó un nuevo pedido y poco después el Poder Judicial ordenó el regreso de Aldo Vázquez e Inés Tello a la Junta. En sencillo, esto quiere decir que la ratificación ya no será revisada por 5, sino por los 7 magistrados de la Junta, así que es muy probable que Piero Corvetto continúe en la OMPE. ¿Recuerdas que hace un momento te dije que el Tribunal Constitucional ha programado la revisión del pedido del Congreso para el miércoles 10 de julio? Bueno, si revisamos la agenda, veremos que la Junta Nacional de Justicia ha programado la evaluación de la ratificación de Piero Corvetto para el día siguiente, el jueves 11 de julio. En sencillo, esto quiere decir que gracias al Tribunal Constitucional, el Congreso se va a volver a bajar a Piero Corvetto, ya que sin los votos de Aldo Vázquez e Inés Tello es prácticamente imposible que la Junta apruebe su ratificación. Y finalmente, noticia número 3, Rosely Amurús también compró bebidas alcohólicas con dinero del Congreso en Abu Dhabi. ¿Recuerdas que en el video de ayer vimos que Punto Final ha revelado los gastos de los congresistas en viajes al extranjero? Bueno, como vimos en ese video, uno de los casos más escandalosos es el de Rosely Amurús, congresista de Avanza País, que en abril de este año viajó a París, se quedó 3 noches en un hotel que costó $1,804 y a la hora de rendir cuentas presentó el comprobante de un almuerzo que costó 97 euros, es decir, cerca de 400 soles, y el comprobante de otro almuerzo por casi 49 euros. ¿Cuál es el problema? Que si revisamos la segunda boleta, encontraremos que Amurús comió un plato que costó cerca de 17 euros, pero también se tomó un vino de 30 euros. ¿Por qué estamos recordando esto? Lo que pasa es que el día de ayer el periodista Fabricio Cabrera ha revelado que esa no fue la única vez que Rosely Amurús cargó bebidas alcohólicas a las cuentas del Congreso. Entre el 24 y el 27 de febrero, cuando estaba en Abu Dhabi, Amurús pasó 2 copas de vino Jacob Creek Cabernet por un total de 60 euros. Por si acaso, otro congresista que también suele pasar boletas de almuerzos de casi 400 soles es el fujimorista Juan Carlos Lizarzaburu. Como muestra la boleta que estás viendo en pantalla, cuando estuvo en Madrid entre el 7 y el 12 de enero, gastó 96 euros en una sola comida. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6:30 de la mañana con un nuevo video, y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video.